tarde a todos. Yo voy a hablar en portuñol, porque parece que va a ser más fácil para que usted me entienda. Perdón. Inicialmente quería saludar a las autoridades que ya nos dejaron, por supuesto. Es siempre así, hablan y se van. Nunca nos escuchan. Tendrían que estar para nos escuchar, pero esta no era la realidad. Y saludar a las autoridades de la UIC, la Unión Industrial de Córdoba, que me proporcionó venir a Córdoba después de 30 años que estuve acá, y las autoridades de la UIA, que están aquí presentes también, que siempre hablan bastante con la Fiesp. Y saludar especialmente también la gente de las universidades, al cual la palestra de la enseñanza y de la situación educacional de Argentina, que es bastante parecida con la de Brasil, tiene que tener soluciones. Y yo me siento aquí un poco como un comediante nuestro de Brasil, que se llama Jô Soares, que tenía un programa en televisión que se llamaba Jô 11:30, y siempre empezaba a las 1:30 de la mañana. Y como ya es casi el horario del coffee break, yo me siento un poco como este comediante que era muy parecido con Porcel. Entonces vamos en frente. Tengo que apretar el verde, ¿verdad? Ahí está. ¿Quién es la Fiesp? Esto es bastante breve, solamente para que ustedes puedan ubicar quién es la Fiesp. La Fiesp tiene bajo su paraguas 130.000 empresas. Es la Federación del Estado de San Pablo, y el Estado de San Pablo tiene 44 millones de habitantes. Es una Argentina en número de habitantes. Esas 130.000 empresas generan 33% del Producto Nacional Bruto brasileño. O sea, de entre los 25 provincias que compone Brasil, São Paulo genera 33%. Y 42% de todo lo que exportamos de Brasil o importamos a Brasil pasa por uno solo puerto, que es el puerto de Santos. Tenemos también la CIESP, que es una entidad cohermana, y un instituto avanzado de altos estudios. En el problema educacional, ¿qué hizo el sistema industria? Porque ahí tenemos en Brasil los mismos problemas que tienen ustedes acá en Argentina. El gobierno federal siempre dice que no tiene recursos para proporcionar educación. El gobierno de la provincia también dice lo mismo. Y el municipal, entonces ni hablar. Entonces, ¿qué hace la industria? Nosotros proporcionamos entre 172 escuelas del ciclo primario y el secundario. Y hoy tenemos 500.000 estudiantes totalmente patrocinados por la Federación de Industrias del Estado, bajo una verba, un fondo que va al gobierno federal, y de ese total que va al gobierno federal, 15% retorna para nosotros. Con esos 15% somos suficientes para proporcionar educación para 500.000 crianzas, personas, obviamente para los hijos de los que trabajan en la industria con nosotros. Y ese sistema es un sistema bastante efectivo, tanto así que imprimimos los materiales y todo, y el gobierno nos pide para que proporcionemos a las escuelas municipales y estaduales ese material gratuitamente, y lo hacemos con mucho placer. También tenemos el sistema vocacional llamado SENAI, y
lo cual tenemos 165 escuelas técnicas, de las cuales 91 fijas en escuelas de ladrillos y 74 móviles con containers que se van a pequeñas ciudades del estado, proporcionando nanotecnología, computación y otras materias más modernas para pequeñas ciudades donde no habría posibilidad de construcción de una escuela para proporcionar la educación. Entonces ahí vamos con esos containers, se queda una semana en cada pequeña ciudad proporcionando educación entonces ahí. Llegamos a tener 19 facultades a nivel de universidad, pero son, digamos, facultades de alto nivel, tercero nivel educacional, para proporcionar un poco de educación superior también. Y lo gráfico que el señor Echeverry, ¿no?, mencionó, estamos igual a Argentina. Con todo eso que hacemos, no llegamos a estar mucho mejor que Argentina. Claro, estamos hablando de São Paulo. São Paulo es un poco distinto. Si ustedes consideran que Brasil tiene 210 millones de habitantes, hay una grande desproporción lo que hacemos por São Paulo y lo que se hace en todo Brasil. ¿Cuál es la estructura de la Fiesp? Y ahí es interesante mencionar, que no está apareciendo ahí en el gráfico, pero tenemos una área que es la área del agrobusiness. Como dijo y me causó una impresión muy buena, tenía voluntad de llevar el señor Néstor Roulet para Brasil para trabajar con nosotros. Él es una persona que aparentemente tiene un conocimiento excelente y eso es lo que necesita el agrobusiness. Lo que hacemos en Fiesp es exactamente lo mismo que está proponiendo el señor Roulet, que Brasil sea, junto con Argentina, y ahí es el punto importante que no se mencionó en la palestra de él, Brasil y Argentina tienen que estar unidos ahí. Si estamos unidos en maíz, por ejemplo, somos el primero del mundo, ya somos hace tiempo. No vamos a ser el primero del mundo, ya somos el primero del mundo. Uniendo Brasil, Argentina y Paraguay, tenemos una producción mucho más efectiva do que Estados Unidos. Y se recuerden que Estados Unidos utiliza el maíz para proporcionar el alcohol, el etanol de ellos. Y esto desplaza la cadena alimentar del maíz, cosa que nosotros no hacemos y ni necesitamos hacer, porque tenemos caña de azúcar acá, y acá ustedes tienen Catamarca y en Tucumán. Entonces podemos utilizar este alcohol del azúcar, de la caña de azúcar, para complementar el etanol. De pasaje se puede decir que Brasil ya está en un promedio de 27% en la mezcla de etanol con la nafta, con la gasolina. Y obviamente los coches pueden andar 100% con el etanol. Nosotros importamos acá de ustedes, de Córdoba, muchos automóviles ya con el motor flex que permite eso. La economía brasileña, eso es importante porque si si los primos van bien, la familia está bien. Si los primos van mal, la familia está mal. Y Brasil, como primo de Argentina, este año vamos a tener una queda ya corrigida de 3.27%. Considerando que el año pasado tuvimos una queda de 3.85%, y 2 años de queda así tan grande afectan bastante toda la región. El año que viene, afortunadamente, las previsiones del Fondo Monetario Internacional ya nos dicen que vamos a llegar a 1.1 positivo. Y eso son buenas noticias para nosotros y para ustedes. Codillo está China.
está mandando todo lo que nosotros no tenemos condición de producir y que podría ser producido, perdón, que podría estar siendo producida por Argentina. Esos 600 millones que dijo el señor Roulé podría estar siendo una producción argentina. En la economía también es importante, ainda hay una confianza mundial en la economía brasileña, a pesar de todo, las palabras pueden ser el trambique o será el desvío monetario, todo lo que se robó en Brasil efectivamente. Los países internacionales siguen invirtiendo en Brasil y este año todavía la proyección sigue de 600 mil millones de dólares de inversiones en Brasil. ¿Cuál es la importancia de Argentina para Brasil? Y ahí vemos que Argentina es un parcero muy importante para nosotros. A pesar de la crisis reciente, las exportaciones brasileñas para Argentina fueron 30% mayores que 10 años atrás. Y ustedes van a ver que las exportaciones argentinas para Brasil también están positivas, están creciendo. Ahí está el gráfico el gráfico de la izquierda, mostrando el comercio bilateral Brasil-Argentina. Y este año ainda es bastante reducido. Estamos ahí exportando 12,8 mil millones y importando 10,3 mil millones. Pero si ustedes pegan el año 2011, era el doble de eso. Entonces nosotros tenemos ainda que crecer, considerando este año, 100%, si consideramos 2015, para retornar a los valores de 2011, cuando ustedes exportan el doble para nosotros y nosotros también hicimos lo mismo. El gráfico de la derecha muestra el saldo comercial de Brasil. Y, claro, ustedes dirían, Brasil sigue con saldo positivo, es verdad, pero tuvimos periodos en que el saldo era positivo para Argentina y es una cuestión de trabajar para que se consiga equilibrar estos saldos. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, las exportaciones brasileñas para Argentina. Los tres primeros ítems son vehículos automotores, máquinas, están las máquinas agrícolas también incluidas, máquinas, aparatos, instrumentos mecánicos y plásticos y sus derivados. El otro gráfico, información, las importaciones de Argentina para Brasil. El primero ítem son vehículos automotivos también y máquinas agrícolas, donde está ahí Córdoba con su producción bastante importante, cereales y plásticos y sus obras también. Hoy hablábamos aquí en la entrada con un señor que me decía, ¿por qué Brasil insiste en fabricar trigo? Yo también me pregunto eso, ¿por qué? Si el trigo tiene fabricación más efectiva acá en Argentina, o en Rusia, o en Canadá. Entonces Brasil produce trigo, pero nada que ver. Podría importar todo trigo acá de Argentina. En los años anteriores había restricciones. Ustedes tenían que pagar impuestos a la exportación y todo eso. Otro gráfico que muestra la importancia de Argentina para Brasil es que el comercio bilateral representativo muestra que, aunque pequeños los números, las exportaciones representan 0,7% para Argentina. El 92% de las exportaciones brasileñas para Argentina son manufacturadas.
Ustedes ven que básicos es prácticamente cero. Y ahí está la fuerza argentina para complementar todo aquello que nosotros necesitamos para alimentar también a Brasil. Y junto con Brasil alimentar al mundo. Tornarse el supermercado del mundo, como dijo el ministro Roulet. Como relación bilateral de investimentos productivos, 10% de las multinacionales brasileñas ya están en Argentina, totalizando 34 compañías. Si ustedes miran, Estados Unidos tiene 11,5% de investimentos productivos brasileños. Argentina tiene 10% y México tiene 7,5%. La relación bilateral de investimentos productivos. Argentina es el primer mercado que las empresas brasileñas eligen para internacionalizarse. Dan más importancia a venir a Argentina do que ir a Estados Unidos, a Paraguay, a Chile, a Angola y por ahí va. En la relación bilateral de investimentos productivos, en 2014, los inversores argentinos posuían 1,6 mil millones de dólares en activos en Brasil. Básicamente, el fuerte en la industria de transformación, después en la intermediación financiera y en alojamiento y alimentación. Ahí ustedes pueden reconocer los nombres de los inversores productivos argentinos que están en Brasil. Usiminas, Omint, que seguro Saúde, ¿no? Saúde, Tequint, Arcor, McDonald's, Leite Sol, que ustedes conocen por Serenísima, Los Globo, Habana. Y nosotros decimos que son todas empresas brasileñas con capital argentino. Cualquier empresa que esté en Brasil, consideramos una empresa brasileña, para todos los efectos. Así una Ford, una General Motors, son empresas brasileñas de capital americano. Una Mercedes es una empresa brasileña de capital alemán. Ahí tenemos los principales parceiros económicos del Mercosur. Vamos a desprezar Venezuela porque Venezuela no cumple nada de lo que trata el Tratado de Asunción. Así que ellos dicen que son parceiros, pero no son parceiros para nada. Así que ni pagan sus deudas. Así que pido disculpas al cuerpo consular que puede estar presente, pero no genera confianza lo que se hace con Venezuela hoy. Y fue muy importante la última mención del presidente Macri, que rechazó que Venezuela no debería asumir la presidencia del Mercosur, así como ya lo había hecho Paraguay y Brasil. Lo único que no se manifestó fue Uruguay, porque estaba largando la presidencia y estaba queriendo quedarse neutro. Argentina es uno de nuestros principales parceros económicos, está en vigor hace 25 años el acuerdo llamado ACE 14, que es responsable por 75% del flujo bilateral de comercio entre nuestros países, contribuyendo para la generación de empleo. Ahí hay un destaque especial para el polo industrial de Córdoba. Esta semana se anunció que Nissan va a empezar a fabricar aquí en Córdoba los autos Nissan, también la fábrica de Renault. El presidente Macri
con su nueva postura negociadora, es una esperanza para nosotros para acelerar la conclusión del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Todavía nosotros estamos con un problema en Brasil que no necesito contar a ustedes. Estamos todavía con dos gobiernos, con el impeachment de la presidenta Dilma y otro del presidente Temer. Las cosas deben solucionarse ahora en el mes de agosto. Siguiendo un poco lo que decía ayer la televisión, Argentina tiene un agosto caliente y nosotros también. Quiero hablar un poco ahora sobre el futuro. 5 minutos más de paciencia. Los efectos de la desindustrialización del mundo. Hoy cuando miramos lo que está pasando en el mundo, el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, los discursos de Trump y del otro candidato demócrata, verificamos que hay una gran insatisfacción de la llamada clase mediana. Y eso ocurre en todo el mundo. Y esto es una decorrencia principalmente del desempleo brutal que está ocurriendo. Para que ustedes tengan idea, en Brasil el desempleo ya atinge hoy 11,6 millones de habitantes. Prácticamente 25% de la población argentina. Si en Argentina hay 22 millones en condiciones laborales, sacando los retirados, las crianzas, sería 50% de la fuerza de trabajo prácticamente que ya está desempleada en Brasil. Y las perspectivas son que el desempleo pueda llegar a 14 millones de habitantes al final de este año. O sea, la situación en Brasil sigue dramática en ese sentido. Los efectos de la desindustrialización se pueden verificar en las nuevas reglas industriales de la nueva revolución industrial, que muchos de ustedes conocen por la industria 4.0, el crecimiento de los robots y toda la cadena de producción mundial que se habla mucho. Entre las principales causas de insatisfacción que están generando todas esas modificaciones mundiales están la pérdida de empleos, que es fundamental, provocada por la desindustrialización, y las mudanzas en productividad debido a nuevas tecnologías y procesos de producción. Hoy escuchaba acá con mucha atención lo que se decía de la innovación. Claro, para innovar es necesario formar gente. Pero me causa vergüenza cuando hablamos del número de patentes que genera Brasil y que genera Argentina por año. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes y nosotros para otorgar patentes a las invenciones? Que en otras palabras son innovaciones. Eso me causa un poco de vergüenza, porque en países como Japón, Corea, Estados Unidos, en 2 o 3 años las patentes están otorgadas. En Brasil llevamos 14 a 15 años para conceder una patente. Después de 14, 15 años, el industrial ya no tiene más pasión. No interesa si está utilizando una corbata roja, porque el acorde de la corbata no le va a ayudar a pagar las deudas. A respecto de la desindustrialización del mundo, quería mencionar algunas palabras que el embajador Sergio Amaral, que es un fan acá de Argentina y ahora lo sacamos estaba retirado
lo sacamos y estamos enviando a Washington. Y le habla sobre las importaciones provenientes de China y dice lo siguiente: esta transferencia de empleos que estamos haciendo está aguzando un sentimiento nacionalista y proteccionista. Trump, cuando fala para los desempleados cuyas empresas donde trabajaban fueron cerradas, fala para los sindicatos que sufren la concurrencia de los productos de fuera o cuyos asociados están perdiendo empleo. Esa es la verdad. Los efectos de la desindustrialización en el mundo son sentidos mismo en la OCDE. El último reportero de la OCDE dice que el peso de la industria en el PIB de la Unión Europea tiene que ir para 20% hasta el año 2020. Argentina no sé cómo estará, pero Brasil está en 9%. El peso de la industria en el PIB brasileño es solamente 9%. Y deberíamos también llegar o volver a los 20 o 22 que ya fuimos. Y finalmente, para no impedir el café de ustedes, el efecto de la desindustrialización del mundo está siendo muy sentido hoy con la flexibilidad trabajista en Estados Unidos. ¿Por qué están volviendo las industrias de autos para el sur de Estados Unidos? Por la flexibilización. Cerraran, por ejemplo, los polos de fabricación de autos tradicionales. Están todos en el sur y no hay, digamos, sindicatos laborales fuertes. Una flexibilización de trabajo. El bajo costo de energía para la industria. En Estados Unidos el kilowatt vale $0,04 por kilowatt. En Brasil vale 0,17 dólares por kilowatt, 4 veces más caro. Ahí hablar de competitividad es de risa, porque 4 veces de diferencia de energía. Sin hablar, por ejemplo, en el costo de mano de obra. ¿Cuál es el problema de Argentina y de Brasil hoy? Nuestra mano de obra está cara. Los que permanecieron en la industria están cobrando más y nosotros pagamos más. Y eso está impidiendo un poco la competitividad. Y el proceso de reshoring que entraron los americanos es traer de vuelta lo que habían enviado a China. China ya no es más el gran fabricante del mundo, ya fue. Ahora, como dijo el ministro, y es verdad, la proyección de crecimiento de 6,5 este año y entrar en un patamar que puede llegar a 4%. Hay grandes problemas en China hoy. Yo podría me quedar una hora más con ustedes hablando de China, pero no es la idea. La idea era lanzar la semilla que Brasil y Argentina tienen sí que dar las manos, trabajar juntos, vender juntos, hacer misiones conjuntas. Yo veo y tengo que hacer un agradecimiento especial a ProCórdoba, que el ex gobernador de la Sota estuve en Brasil y una vez y dijo, voy a abrir un ProCórdoba acá en São Paulo. Y lo hizo, funciona junto con la Cámara de Industria Brasil-Argentina, funciona muy bien y gracias a eso estoy acá hoy para hablar con ustedes. Y creo que ese es el futuro, Brasil y Argentina juntos. En el pasado había el Triad Power del japonés Ken Shiomei y decía que había un trío de poder que era Estados Unidos, Rusia y Japón. Si ustedes analizan hoy, el trío de poder está dividido diferente. Es China un poco como ainda fabricación, India como servicios y Brasil y Argentina unidos como agrobusiness. Nosotros tenemos capacidad de alimentar el mundo.
no solamente América Latina o las Américas, el mundo. Y el mundo depende de nosotros. Gracias y buen café a todos.